Shalom, aquí estamos nuevamente transmitiendo desde los montes del Valle de Curacaví en Chile, su servidor Osvaldo Calderón. Estamos nuevamente en un tiempo de traer luz, revelación y enseñanza con respecto a lo que hemos estado revisando ya en estas últimas semanas, en este último Shabbat, con respecto a los ministros del reino y los ministros que trabajan hoy en este tiempo con la Torá, que vendría siendo justamente la buena, agradable y perfecta voluntad del Padre. Hemos ya revisado los Shabbat anteriores, ¿no es cierto?, a los emisarios o llamados en el griego apóstoles, ¿no es cierto?, tanto a los originales como también a los falsos apóstoles. Hemos revisado también lo que vendrían siendo los profetas, ¿no es cierto?, los Nebim, y también los falsos profetas. Bueno, lamentablemente, y ustedes bien ya hemos enseñado que dentro de los ministerios que nosotros conocemos hoy día, de los 5 ministerios, también están los 5 falsos ministerios, los cuales obedecen a los ministerios de la religión, los cuales claramente operan con Grecia y Babilonia. Hoy día, de hecho ahora vamos a ministrar y vamos a revisar lo que vendrían siendo los que llevan el mensaje de la salvación, el mensaje del reino, a los que nosotros conocemos en el griego como evangelistas. De hecho, son los mensajeros de la Besorá. Recordemos que la palabra evangelio, que es la palabra griega, ¿no es cierto?, en el hebreo original dice Besorá. ¿Y qué significa Besorá? Buenas noticias del campo de batalla. Vuelvo a repetir esto y usted, si quiere, lo puede volver a repetir buscando justamente ese capítulo donde pusimos como título Besorá o Evangelio. Entonces usted va a entender que efectivamente fue una guerra, una batalla, la que se libró por las almas, por rescatar las almas del pueblo de Israel que se habían apartado de la Torá, de la voluntad del Padre, puesto que recordemos que hay un solo pueblo del Dios de Israel. O sea, lo dice el mismo nombre, lo estoy diciendo en este momento. Él es el Elohim de Israel, de nadie más. El resto del mundo tiene sus dioses, tiene sus creencias, sus filosofías, como usted lo quiera llamar, pero solamente Israel tiene al Dios verdadero. Y al pasar de los siglos y por las veces que fue deportado, fue desterrado, como lo queramos llamar, ¿no es cierto?, el pueblo de Israel, por causa de la rebeldía, y aquí digo por causa de nuestra rebeldía, de nuestros padres, de nuestros ancestros, fueron deportados a muchas naciones de hace ya 3000 años. Entonces, ¿qué implica eso? Que claramente el pueblo de Israel está disperso en todas las naciones y es para ellos el llamado al arrepentimiento. Y recordemos que claramente no solamente tiene que ser del linaje de Israel, claramente, porque la promesa es para Abraham y su simiente, para Israel y su simiente, sino que también tiene que contar con los otros 2 códigos, ¿no es cierto?, que corresponden a los códigos de la salvación o a los códigos para heredar el reino, ser de la simiente del Padre, ¿no es cierto?, y claramente tener la fe, la emuná de Abraham. Entonces, para ir avanzando en esto, vamos a entrar a lo que vendrían siendo los mensajeros de la Besorá, a lo que nosotros conocemos como evangelistas en el griego. Ahora, claramente ellos, los mensajeros, tienen, por decirlo, unos sinónimos, ya que vamos a revisarlos ahora. Son los mensajeros de las buenas noticias, ya, o proclamadores de las buenas noticias. ¿Por qué se puede llamar proclamador? Una persona que proclama, no solamente una persona que está entregando un mensaje, también que también lo entrega de una forma especial, lo entrega llamando la atención para que las personas puedan justamente escucharlo y mirarlo y ver lo que está diciendo y justamente poner atención al mensaje que está trayendo. No es solamente estar conversando, no, hay algo que va más allá de eso, que claramente es llamar la atención. ¿Para qué? Para que las personas puedan oír el mensaje que se está trayendo. Ahora, cada uno de los mensajeros del reino claramente van bajo una unción por parte de la corona, como ya lo hemos mencionado en Shabbat anteriores, va con una unción por parte de la corona para justamente traer en la convicción de pecado y claramente posterior a eso el arrepentimiento. Bien sabemos nosotros que el Ruach HaKodesh es el que tiene ese trabajo en este tiempo, el traer justamente la convicción de pecado. Entonces, el evangelista en el griego o este mensajero de la Besorá
Los mensajeros del reino van con una unción especial que va a producir una atmósfera en el entorno donde Él está entregando el mensaje, lo cual va a producir justamente el tocar de los espíritus de los escogidos del Padre de entre todas las naciones. Amados, el trabajo y el ministerio del evangelista, o en este caso del mensajero del reino, es algo extraordinario, porque no solamente él va bañado, por decirlo de una forma, sumergido en una unción del Ruach HaKodesh tan extraordinaria para convencer a las personas, porque no lo convence él, y usted bien lo sabe, sino que es el Ruach HaKodesh, y él va al tocar, al ir, por decirlo de alguna forma, como imprimiendo justamente esta atmósfera. Los que son llamados, los que son parte justamente a ser escogidos por parte del Padre, van a recibir algo en su espíritu, algo que los va a conmover y los va a llevar a poner atención, y algo va a pasar dentro de sus corazones. Es algo extraordinario porque trae una unción tan maravillosa donde se manifiesta absolutamente el amor del Padre a través de la voz del mensajero. El mensajero no solamente va a entregar un mensaje vacío como lo hace la religión, que es lo que vamos a ver luego, sino que es un mensaje que va con una sustancia de amor por causa de la misericordia, por causa de la compasión del reino para aquellos que han estado extraviados y que viene justamente el rey a buscar lo que se había perdido. Recordemos, el rey vino a buscar a su pueblo Israel que está disperso en las naciones, a lo que él dijo: vengo sino a buscar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Hoy día sería a las generaciones de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces, por eso Él envió a todas las naciones a ser discípulos de las naciones, no a las naciones, que eso también lo vamos a revisar. Usted se podrá dar cuenta que las malas traducciones dan claramente malos entendidos y por lo tanto hay exigencias o muchas veces hay proyectos en las congregaciones que las naciones va a ser, no son las naciones, son los escogidos de entre las naciones, que es lo que vamos a revisar eventualmente. Pero por eso es tan importante el poder llevarnos nosotros, nuestros ojos, nuestro espíritu, llevarnos a buscar justamente lo más fidedigno, lo más cerca de la escritura original, para poder entender lo más aproximado, y lo digo de esa forma porque lamentablemente han habido muchas malas intenciones durante los siglos para torcer las escrituras, nada distinto de lo que pasó en el Edén, cuando justamente la serpiente vino a torcer y a querer manipular justamente las palabras del Padre. Eso no ha cambiado, amados, hasta hoy día. Eso no ha cambiado. Por eso es tan importante buscar, escudriñar lo más cercano al original hebreo para poder entender realmente cuál es la misión, cuáles fueron las palabras, cuál fue el sentido, qué fue lo que se quiso edificar, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso, el caso particular del evangelista, o en este caso del mensajero del reino, del mensajero de la Besorá, es tan importante que él también particularmente tenga un entendimiento y un conocimiento cabal de las escrituras, tanto de lo que vendría siendo la Torá como claramente el Tanaj completo. Eso obedece a todos los ministerios, no solamente es Torá. Hablamos de Torá por un tema de conocer la constitución del reino al cual pertenecemos, pero claramente todos los ministerios están llamados a tener un total conocimiento y entendimiento de la escritura, o del Tanaj, como se le conoce, ¿no es cierto?, en el hebreo, del Tanaj completo, incluyendo claramente la Torá. Entonces, en el caso del griego, la palabra evangelista es una palabra compuesta, ¿no es cierto?, de ev, que significa bien, y ayelos, que significa mensajero, o sea, un buen mensajero o bien mensajero, ¿ya? Buen mensajero es como lo más acercado, lo más cercano a la palabra griega, ¿ya? Y claramente es a proclamador, anunciante, etcétera, ¿ya? Ahora, las buenas noticias también se le conoce como buenas nuevas, ¿ya? Son las dos formas de hablar con respecto a la misma palabra. Pero tenemos que entender que el mensajero del reino
debe tener conocimiento muy estricto con respecto a la Torá y la consecuencia de la transgresión a la Torá, porque las consecuencias de la transgresión a la Torá es con lo que los más se van a encontrar los mensajeros, puesto que el mensajero va a entregar justamente este mensaje de oro que lleva en su corazón y lo lleva en sus labios, y más aún va con señales de parte del reino y va con órdenes de parte del rey para sanar, para hacer señales, para hacer milagros y hacer cosas extraordinarias para testimonio de que efectivamente la persona que está entregando el mensaje es realmente un mensajero de la corona real. Ahora, si usted está dándose cuenta de que hay muchos mensajeros, entre comillas, o digámoslo de esta forma, evangelistas, sí los hay, que los que son falsos, que obedecen a la religión. Van a ir con un mensaje sensacionalista, algunos van a ir con muchos mensajes emocionalistas, justamente para tocar la parte emocional de la persona o inclusive la parte intelectual. Recordemos que están los evangelistas griegos y los evangelistas babilónicos, y ambos van a usar cualquiera de estas dos herramientas para poder captar personas, entre comillas, captar adeptos. Pero la pregunta, ¿esa persona se va a salvar? ¿Qué cree usted? ¿Qué cree usted? ¿Esa persona cree realmente que se va a salvar cuando lo están llevando por emociones o lo están llevando por un ámbito intelectual? ¿Que eso ocurre hasta hoy día? Puesto que la persona, si está con una aflicción, ¿cuál va a ser gran parte? Y yo creo que muchos de ustedes ya lo han oído: el Señor te va a ayudar, el Señor te va a solucionar el problema. O el Señor te va a traer tu esposa de vuelta, o el Señor te va a ayudar en el trabajo para que tengas trabajo, o el Señor es como que va a ayudar en todos los problemas que la persona tiene cuando esa persona está en religión, que así justamente se entiende. Lo vamos a sacar de la religión, lo vamos a traer acá a la iglesia, ahora va a conocer la verdad, etcétera, 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 y el Señor la va a ayudar. Y momento. Eso lo hemos oído durante siglos. La pregunta, ¿usted cree que ese es el mensaje correcto? ¿Sabe usted por qué la persona está con problemas? ¿Sabe usted por qué la persona está con enfermedad? ¿Sabe usted por qué la persona justamente la botan del trabajo? ¿Sabe por qué no encuentra trabajo? ¿Sabe por qué se echan a perder las cosas en la casa? ¿Sabe por qué le roban el auto? ¿Sabe por qué lo asaltan? ¿Saben por qué tocan a la hija o tocan al hijo? Y así seguimos viendo muchas cosas que realmente son bastante dolorosas, por decirlo de alguna forma, si lo miramos en el ámbito familiar, ¿no es cierto? Es por causa del pecado. Amados, por eso la palabra que debe decirse es arrepentidos, porque el reino de los cielos ha acercado. O sea, ustedes se pueden dar cuenta que Mashiach en ningún momento dijo: yo les vengo a solucionar la vida. No. Arrepiéntanse para que tengan vida, porque la vida está justamente en caminar en la voluntad del Padre, que es la Torá. Por eso, un mensajero del reino sabe y tiene conciencia plena de lo que la Escritura, de lo que la Torá dice con respecto a la transgresión de los mandamientos, lo cual trae por consecuencia una cantidad impresionante de maldiciones, enfermedades, etcétera, etcétera, etcétera. Eso ya lo hemos ministrado. Entonces, un mensajero del reino sabe y conoce claramente cuáles son las consecuencias de la transgresión de la Torá. Por lo tanto, él va a poder mostrar con la Escritura: amado, usted ha vivido esto. Personas que están en fornicación, en adulterio, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Usted cómo cree usted que le va a estar yendo bien, le va a estar pasando bien, no va a tener problemas en la casa, etcétera? Amado hermano o amada hermana, mire, la Escritura dice esto. Eso es lo que tiene que hacer un verdadero mensajero, porque el mensaje que él lleva es un mensaje para vida eterna, no para que pertenezca a una religión, no para que haya más personas dentro de un templo, no para que haya más diezmos o le lleguen más ofrendas a la congregación. Olvídelo, eso no es así. Eso no es así. Las personas que están siendo llamadas son a arrepentimiento para que se vuelvan al corazón del Padre, que está en su voluntad, justamente sus mandamientos. ¿Qué es lo que está en el corazón del Padre? Su voluntad. ¿Y cuál es su voluntad? Se manifestó en sus mandamientos. ¿Para qué? Para que por amor Él, de su pueblo Israel, caminemos en su voluntad y ni uno muera. Ninguno muera, ninguno perezca. Pero sin embargo, Satanás se encargó claramente de poder seducirlos por fuera, usando ¿qué? ¿Qué herramienta usó Satanás para poder desviar al pueblo de Israel, a nuestro pueblo, y ser deportados a las naciones?
usó claramente los códigos ancestrales. ¿Cuáles son los códigos ancestrales? ¿De qué está hablando? Estoy hablando de la iniquidad. Estoy hablando del pecado ancestral que se transmitió generación tras generación a nivel genético espiritual. De eso estoy hablando. Y es por eso que Satanás tiene derecho legal para poder tocar esas vidas y poder desviarlos aún más todavía, haciéndolos padecer consecuencias claramente por causa de la transgresión a la Torá. Porque eso es lo que justamente el enemigo siempre va a querer hacer justamente torcer la palabra del Padre. ¿Para qué? Para que nosotros transgredamos eventualmente la Torá y pequemos. Entonces, durante estos 3000 años, el pueblo de Israel ha sido disperso en todas las naciones y todas las personas que han recibido a Mashiach, al Rey, en su corazón, claramente hay un porcentaje altísimo de ellos que sí efectivamente son casas de Israel. ¿Por qué digo un porcentaje? No todos. Porque sabemos que hay falsos que se hacen pasar por hermanos, pero no lo son. Solamente están dentro justamente como infiltrados de las tinieblas. ¿Para qué? Para producir algún tipo de problema en alguna de las vidas que puede estar más joven o más débil o más pobre espiritualmente, por decirlo de alguna forma. Aquí estamos hablando de Jezabel y otras cosas más. ¿Se da cuenta? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Dentro de lo que nosotros conocemos como asamblea o dentro, digamos, de la congregación, ¿sí hay falsos hermanos? Sí. Y siempre los van a ver y siempre lo han habido. Entonces eso no es novedad. Esos claramente no son parte de ninguna forma. Son parte del infierno, pero no del cielo. Ahora, ¿qué ocurre? El mensajero, una de las cosas que va a hacer confrontar justamente a la persona con su pecado. ¿Por qué? Porque él conoce justamente la Torá. Y al mostrar el pecado, claramente también le va a mostrar que hay alguien, que es él, claramente lo quiere perdonar siempre y cuando se arrepienta. Y por consecuencia de su arrepentimiento va a traer por consecuencia una restauración a lo que legalmente Satanás tocó en su vida por causa de la transgresión de los mandamientos. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? En ese instante, ¿qué es lo que hace el mensajero? Va con la unción y el poder para manifestar señales, milagros y prodigios, sanidades, echar fuera demonios. Usted mira, pero por supuesto que sí. Es lo que está escrito y es lo que se debe hacer. Además de todas las cosas, hay que entender que el ministro, todos los ministros son entrenados por los ministros anteriores que están caminando justamente en Torá y ellos son justamente sus maestros. Como hay maestros para los apóstoles, hay maestros para los profetas, hay maestros para los mensajeros, hay maestros para los que son maestros, claramente los que son no rabín, sino que son morenos, ¿cierto? Los que son maestros, y también hay maestros que son para los que son pastores. Así debe ser. El hacer discípulo también implica ser discípulo conforme a mi propia naturaleza, conforme a lo que el Rey me entregó a mí. Yo tengo que enseñar en la experiencia que llevo justamente para que no cometa los errores que yo cometí, y así sucesivamente, para irnos perfeccionando. ¿Les suena algo de Efesios 4? Perfeccionando justamente el edificio santo que viene siendo justamente el cuerpo de Mashiach, que son cada uno de los integrantes del cuerpo del Rey, a los que nosotros conocemos que son los hermanos. Recordemos, están los falsos hermanos, pero hablemos de los hermanos que son verdaderos. Entonces, una de las cosas que va a hacer justamente el real mensajero va a traer esa unción del Ruach HaKodesh con un arrepentimiento genuino en la persona. Y por consecuencia de eso que el cielo está viendo, automáticamente se va a producir una liberación y va a venir una restauración en la área más fuerte que haya sido afectada a esa persona por causa del pecado del cual claramente él se está arrepintiendo. Hay que entender una cosa, una persona hoy día, un hijo de Israel que anda disperso, que anda descarriado en cualquier parte del planeta, ha vivido una cantidad de cosas paganas y pecados impresionantes durante mucho tiempo. Aparte de la idolatría, claramente, que es una de las cosas casi más, por decirlo así, más grandes que se ve dentro de los pecados que comete Israel, es el tema de la idolatría. Y muchas veces hemos estado claramente en la religión católica. Y la religión católica claramente se jacta de la cantidad de imágenes que ellos tienen. Entonces, por lo tanto, ¿hubo idolatría en nosotros en el pasado? Por supuesto que sí. ¿Se le prendieron velas a los santos o a las virgencitas o inclusive al abuelito, a la abuelita, etcétera, 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 a los que vienen con raíces católicas? Por supuesto que sí. ¿Sabe cómo se llama eso? Brujería. Entonces, ¿habrá que arrepentirse de algo?
Pero si yo no he matado a nadie, la típica respuesta que uno oye cuando le quiere mostrar a la persona que tiene que arrepentirse. Miren, no hablemos de muerte, hablemos solamente de mentira. ¿Habrá alguien que haya mentido? Amado, se podrá dar cuenta que el trabajo que tiene un real mensajero, un mensajero del reino, tiene que hacerlos meditar a muchas de las personas que lo están oyendo para que venga realmente el Ruach HaKodesh a convencerlos de pecado. Pero hay que poner el pecado delante de ellos para que se lo pueda hacer enrostrado literalmente. ¿Por qué? Porque lo que importa no es la vergüenza, lo que importa es su alma que se salve. Y que venga el conocimiento del Rey, al Rey que dio la vida para que esa persona fuera salva, no para que fuera avergonzada. Imposible que no pueda ser avergonzada una persona que no está justamente, que está fuera de la voluntad del Padre, que no está caminando en Torah. ¿Acaso no fue lo que le ocurrió a Adán con Eva? ¿Qué diferencia hay? ¿Qué novedad existe? Una persona cuando es confrontada con el pecado claramente se va a sentir avergonzada. Pero literalmente conviene que sea avergonzado, por eso le va a traer justamente arrepentimiento y le va a traer salvación el día de mañana. Amados, el trabajo de un mensajero de reino no es cosa pasajera y que enviemos a cualquiera, como la religión lo hace, envía a cualquiera. Aquí estamos en una cosa, es entregar el mensaje en forma espontánea porque el Rey vive en la persona. Pero los que tienen el llamado ministerial, así como un profeta, así como un apóstol o un mensaje o un emisario, o así como un pastor o como un maestro, es un ministerio. No es que se le entregue o se le envíe a cualquier persona a hacer ese trabajo. Se podrá dar cuenta. ¿Qué es lo que la religión hace? Envía a los más jóvenes, a niños, a las jovencitas, qué sé yo, a predicar al Señor. Yo no digo que esté mal. La pregunta es la siguiente. ¿Ellos van como evangelistas o como mensajeros del reino? ¿O van para que hagan algo? Porque hay que predicar. Porque finalmente la respuesta es algo totalmente... es que hay que hacerlo. Es que, ¿cómo hay? Aquí en la comunidad no hay nadie acá que son los vecinos, la gente viene de afuera, tiene que venir alguien de acá también. O sea, ¿cómo es eso? ¿Dónde está la visión del reino del supuesto pastor? O el supuesto apóstol, supuestamente que también envíe. Amados, ¿se puede dar cuenta que no es cualquier persona la que lleva el real mensaje? El mensaje del reino no es cualquier persona, es un ministro, tal cual como ocurre con un apóstol, que todos piensan como que es lo máximo. Amados, un apóstol, un profeta, un mensajero, un pastor o un maestro, ambos, todos tienen exactamente la misma responsabilidad delante del Rey conforme a su llamado. Tienen la misma importancia y volvemos a rescatar lo que vimos hace semanas atrás con respecto al tema de cómo operan justamente los ministerios. Los ministerios son funciones. No son puestos, son funciones dentro del cuerpo de Mashiach que corresponde claramente a los 5 sentidos del cuerpo. Entonces, por lo tanto, en un caso, ¿es importante o no es importante justamente el tacto? Lo cual puede usted percibir justamente el calor, puede percibir el frío, o puede percibir justamente si hay algo que está a través de la piel, tener información. Por supuesto que es importante. ¿Qué pasaría si usted está al lado de una estufa y no tiene sensibilidad para poder saber si hay calor? Finalmente, ¿qué va a ocurrir con el cuerpo? ¿Se va a quemar o no? Por supuesto. ¿Y qué pasa si efectivamente pasa lo contrario? Una persona que es insensible al frío. Y no siente frío, pero finalmente se le quiebra una pierna porque realmente se congeló y se congeló a tal nivel que se cristalizó la carne, la piel y se quiebra el hueso. Y no lo sintió. ¿Sabe lo que ocurre? Es tan importante el tener mensajeros de reino dentro de la congregación porque justamente va a producir eso, va a traer sensibilidad al corazón de la congregación. Sensibilidad. Y eso que es lo que va a traer justamente mayor nivel de arrepentimiento para aquellos que puedan caer en algún instante o tropezar en alguna situación. Porque por supuesto, cada uno de los ministerios tiene un llamado maravilloso y lleno de poder y respaldo con respecto al reino. Porque todos son enviados por la corona. Entonces, como el ministro, como este caso,
el mensajero del reino va con la vida de la Torá, va con la vida del perdón, va con toda la vida del reino, claramente él sí puede ministrar vida a los que están muertos en delitos y pecados. Por supuesto que ese es el trabajo de él, esa es su función. No es un puesto, vuelvo a repetir, es una función. Y esa función es una unción que está en el mensajero para producir justamente una transformación en la mente y el corazón de las personas que lo van a oír. ¿Por qué? Porque él está sumergido, vuelvo a repetir, en la unción del Ruach HaKodesh para traer arrepentimiento y entendimiento claro de que la vida de la persona no tiene ni un futuro en absoluto si no se ha arrepentido y ha recibido a Mashiach en su corazón y empieza a caminar en la voluntad del Padre, que son sus mandamientos, que es la Torá. Ese es el trabajo del evangelista. Entonces, ¿pueden ministrar vida a los que están muertos en delito y pecado? Por supuesto que sí. Ahora, una de las cosas que vamos a revisar en Hechos, capítulo 8, es a Felipe. Vamos a revisar en Hechos capítulo 8 a Felipe, cómo él operó bajo la unción del reino, bajo la unción que el rey le entregó, que es justamente ser un mensajero de la Besorá. Entonces vamos a Hechos capítulo 8 y vamos a revisar varios versículos dentro de este mismo pasaje, de este mismo capítulo. Uno es del 4, luego vamos a seguir hasta el verso 8, luego vamos a saltar al 12 y así vamos a ir avanzando porque hay varias escenas, por decirlo de alguna forma, varias manifestaciones de lo que el Ruach HaKodesh hizo justamente con Felipe, y habría que pesar efectivamente si estas circunstancias o si estas situaciones, los que hoy se hacen llamar evangelistas, ¿no es cierto?, realmente lo están experimentando. Dice así, Hechos capítulo 8, verso 4 en adelante. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando claramente la Besorá. Entonces Felipe, aquí dice todos claramente, pero hay unos que son ungidos para llevar el mensaje más allá, a otro nivel. Vuelvo a repetir, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando la Besorá. Sí, efectivamente, van todos anunciándola. Pero entonces Felipe, ¿no es cierto?, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Mashiach. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo, y miren esto, y viendo las señales que hacía. Se pueden dar cuenta que aquí Felipe estaba teniendo el respaldo del reino, el respaldo del rey para ir con una palabra, pero con señales, palabra, señales, unción, señales, y es parte justamente de la función que tiene justamente un mensajero del reino. Dice así, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había ¿qué? Gran gozo en aquella ciudad. O sea, si lo miramos de alguna mirada un poco más a nivel de guerra, había claramente en esa ciudad una toma territorial del reino. ¿A causa de qué? De que llegó justamente un ungido con el mensaje, con la Besorá del reino, a transformar la atmósfera de la ciudad para que muchos vinieran al arrepentimiento y claramente se manifestase el poder del reino en medio del reino de las tinieblas. Que eso fue lo que justamente Felipe estaba haciendo. Estaba deshaciendo las obras del diablo con señales, milagros y prodigios maravillosos. Ahora vamos a seguir viendo qué es lo que ocurrió más adelante en relación a lo que Felipe estaba haciendo. Verso número 12. Miren lo que decía acá. Pero cuando creyeron a Felipe, miren lo que pasó. Cuando creyeron a Felipe, que anunciaba la Besorá del reino de Yahweh y el nombre de Yahshua HaMashiach, se sumergían hombres y mujeres. O sea, aquí el trabajo que hizo Felipe fue totalmente completo en su llamado, ¿no es cierto? Los trajo al arrepentimiento y luego los sumergió, conocido religiosamente como bautismo. Y acá se sumergían hombres y mujeres. Estamos hablando que no eran 2, 3 personas. Había un alboroto espiritual en ese momento donde las tinieblas estaban viendo que lo estaban atacando por todo lado, porque claramente el Ruach HaKodesh estaba haciendo milagros, señales por todo lugar. ¿Por qué? Porque el portador,
el ministro, porque no es cualquier persona, el ministro, el ungido, claramente estaba produciendo un agitamiento en las aguas, si se puede decir. Claramente había mucho movimiento, ¿por qué? Porque el reino se estaba manifestando a través de él, tal cual como Mashiach lo había hecho tiempo atrás. Miren lo que pasa en el verso 30. Después que ocurrieron todas estas cosas, miren lo que pasa más adelante mismo, en Hechos capítulo 8, verso 30. Y este pasaje ustedes ya más o menos también ya lo conocen. Cuando Felipe se encuentra con el eunuco, ¿no es cierto? Acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías. Estamos hablando de que el eunuco iba en su carruaje de vuelta, ¿no es cierto? Iba leyendo la escritura, pero observen, iba leyendo Tanaj, iba leyendo los profetas. Por eso el mensajero de la Besorá, el mensajero del reino, debe ser instruido y conocido claramente por la Torá y el Tanaj completo. Debe tener conocimiento de los profetas, tiene que tener un conocimiento mínimo acabado de las profecías que están justamente en relación a Mashiach en la escritura. Tiene que tenerlo, y es así. Miren lo que pasa acá. Acudiendo Felipe le oyó que leía el profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Le dice al eunuco, ¿no es cierto? Él le dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje del Tanaj que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila. Así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia. Mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta de esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció la Besorá de Yahshua HaMashiach. Entonces, miren lo que pasa en el 39. Cuando subieron del agua, porque claramente dijo, sí, creo que Yahshua es Mashiach, etcétera, 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 y tengo que sumergirme también, que será el trabajo que estaba haciendo justamente Felipe. Y bueno, y si lo crees de corazón, por supuesto, ¿qué te impide eso? Le dice, ¿no es cierto, Felipe? Verso 39. Cuando subieron del agua, porque encontraron, ustedes bien saben, que encontraron ahí justamente una posita donde podía él sumergirse. ¡Fum! Miren lo que pasa acá. Cuando subieron del agua, el Ruach del Adón arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró, ¡pum!, en un momento en Azoto, y pasando anunciaba la Besorá. Imagínense la experiencia de haber estado un instante aquí, ¡pum!, después en un instante allá. Se podrán dar cuenta la llenura del Ruach HaKodesh que llevaba este hombre, la llenura de poder del reino, el respaldo de la corona que llevaba. Y miren, y pasando anunciaba la Besorá en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Entonces, amados, experiencias como estas se podrán vivir o deberían haberse ya vivido y seguir viviéndose quizás más intensas, más grandes, más extraordinarias, por supuesto que sí. Pero ¿qué fue lo que ocurrió? Ya conocemos la historia. Se metió en la religión, se metió Grecia y Babilonia en el principio justamente de la asamblea mesiánica, y tenemos a una iglesia, ¿no es cierto?, en un estado totalmente de tinieblas, con pecado por todos lados, y resulta que más encima declarando de que ya no hay ley. O sea, usted se podrá dar cuenta que cosas como estas es imposible que pasen, porque de partida están negando justamente a la misma Torá, a la misma voluntad del Padre. Están negando claramente al Rey, porque claramente la voluntad del Rey fue dejado por escrito y se conoce como Torá. Si están negando al Rey, ¿podrá haber algún respaldo de la corona para que hayan señales, milagros y prodigios y una autoridad de gobierno como corresponde a un ministro del reino para entregar el mensaje del Rey? Imposible. Entonces usted se podrá dar cuenta, hay falsos evangelistas, los hay, los que son enviados por la religión. Entonces, los ministerios, cada uno de ellos tiene una unción en específico porque tiene una función en particular. Ninguno se puede jactar con respecto al otro porque es una función. Vuelvo a repetir, no es un puesto, porque los puestos dan categoría, dan autoridad, etc. Bueno, aquí en este caso hay una sola autoridad, y los que estamos bajo esa autoridad tenemos una función dentro del cuerpo de Mashiach. Entonces, acá usted se podrá dar cuenta que claramente
no conocemos, no hay registro en estos tiempos de que haya ocurrido a un ministro del reino, en este caso a un mensajero del rey, ¿no es cierto?, que haya vivido tales experiencias en este tiempo también como estas. Usted se podrá dar cuenta que estamos un poquito lejos, por decirlo de alguna forma, de los registros que existen de los primeros discípulos y los primeros ministros del reino que dejó justamente establecido nuestro rey. Ahora, el falso evangelista claramente va a no predicar claramente la verdad porque a él le interesa que no confrontar, no confrontemos, no sea cosa que se me vaya esa persona, se moleste conmigo, más vale que venga así nomás a la congregación, ahí el Señor lo va a tratar. Bueno, ¿cómo es la cosa? Entonces, ¿es o no es un mensajero del rey? Pero a la religión no le conviene confrontar el pecado de ninguna forma, porque si no, no tendría nadie, ¿no es cierto? A nadie le gusta que le enrostren, porque la vergüenza por todo lo que ya ministramos hace unos segundos atrás. Entonces, claramente, usted se podrá dar cuenta que hay muchos falsos mensajeros, muchos falsos evangelistas a nivel global, porque no está ni el conocimiento de la Torá, ni la Escritura, y tampoco hay una confrontación al pecado en relación a su llamado, a su función. Esa es la función del mensajero. Entregar el mensaje del reino para que venga arrepentimiento, para que el Ruach HaKodesh pueda trabajar ahí y también se puedan manifestar las señales, milagros y prodigios. Eso no lo vemos hoy día. De hecho, si es que existe, debe ser un porcentaje tan bajo que ni siquiera, obviamente, es conocido más allá de su propia frontera. Recordemos que los evangelistas falsos claramente van a guiar a las personas, las van a mover a través de las emociones o a través del conocimiento. Ahí nuevamente tocamos el tema de las dos potestades que están trabajando, los dos principados que están trabajando dentro de la iglesia, ¿no es cierto?, que es Grecia y Babilonia. Entonces, por lo tanto, dentro de la religión van a haber evangelistas que van a ser más griegos y otros que van a ser más emocionales, más babilónicos. Entonces, claramente ellos van a saber con quién pueden captarlos y los van a captar por esa área, nunca confrontando el pecado. Nunca confrontando al pecado. Vengan al Señor para que les solucione. No, vengan al Señor. ¿Qué están haciendo? Ustedes están perdidos. 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 ¿No estará él más perdido que ellos? ¿Habrá un ciego que pueda guiar a otro? Sin embargo, claro, hace uso de las emociones, tocando las emociones, tocando alguna carencia, pero nunca mostrando que esas cosas son consecuencia por la transgresión de la Torá, por andar en pecado. ¿Cómo le decir eso? Si la persona, el Señor siempre evadiendo la responsabilidad que le corresponde al que supuestamente tiene un llamado ministerial. Por eso estoy diciendo, no cualquiera es un mensajero, no cualquiera es evangelista. Todos pueden entregar el mensaje, y por supuesto que es imposible que alguien no lo entregue, puesto que nosotros fuimos liberados, nosotros fuimos salvos, nosotros hemos llegado al conocimiento de la verdad por causa de ¿qué? De que Mashiach se nos reveló en nuestra vida. Por eso no me hace técnicamente un mensajero, no me hace un evangelista. Pero sí hay algunos que han sido ungidos por parte de la corona, por parte del rey. ¿Para qué? Para que efectivamente lleve su mensaje, pero con poder. Así lo mismo ocurre con, ustedes ya saben, el profeta y también en este caso particular el caso de los emisarios, los apóstoles. Cada uno tiene una unción, en particular una función. No es un puesto. Vuelvo a repetir eso. Ahora, el verdadero evangelista, el verdadero mensajero, claramente va a tener el respaldo de las señales y del conocimiento de la Escritura, de una forma bastante impresionante. Pero el verdadero mensajero sabe que él va por las ovejas perdidas de la casa de Israel. Él lo sabe. Él sabe que el mensaje no es para todo el mundo, porque no es para el mundo. El mensaje es para la casa de Israel que está dispersa por generaciones en el mundo. Por lo tanto, él no se va a doler si alguna persona a la cual entregue el mensaje no lo quiera oír, porque él sabe. Él tiene identidad de reino. Él sabe cuál es su función y él sabe el mensaje a quién va dirigido.
Lo que él no sabe, que si la persona está al frente es parte del linaje de Israel, y si tiene la fe de Abraham, y si tiene parte de él, o sea, es simiente del Padre, si es simiente de Elohim. Eso uno no lo sabe. Por eso hay que tirar la red, tal cual como el rey lo dijo. Y se lo dijo justamente a Pedro, ¿no es cierto? Voy a hacerte pescador de hombres. ¿Y qué es lo que hace el pescador? Tira la red, ¿no es cierto? Y saca diferentes tipos de peces. Pero resulta que los peces que no son kosher, literalmente hablando, los que no son kosher, se botan. Pero los que son kosher, se dejan. Y es justamente eso lo que tiene que hacer un evangelista, o en este caso un mensajero del reino, un mensajero de la Besorá, del rey. Él tiene que aprender a discernir. No quiere, perfecto. Siguiente, vamos, yo no tengo tiempo que perder. Así funciona, esa es la función, y esa es la madurez que debe tener claramente un mensajero de la Besorá del reino. Entonces, como él sabe que él va solamente a las ovejas perdidas de la casa de Israel, porque tiene entendimiento de la Escritura, él no se va a desmotivar, para que se pueda entender, porque aquí tocamos el tema del alma, no se va a desmotivar porque la persona no le quiso oír, o porque le evadió la pregunta, o le hizo el vacío, como lo quieran llamar ustedes. Él no lo va a conmover eso, porque él sabe, ya tiré la red acá, estos peces no sirven, ¡pum!, fuera. Vamos, avancemos, sigamos mar adentro, escuchen bien esto, mar adentro, buscando dónde tirar la red, y que sí, efectivamente, allí, en esa región, en ese lugar, en ese territorio, hayan generaciones de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Él bien sabe que cualquiera de las 12 tribus va a estar dispersa en cualquier lugar del planeta, porque hoy día ni siquiera se sabe a qué tribu se pertenece. Pero él bien sabe, el mensajero del reino, el mensajero de la Besorá, sabe que cualquiera de las 12 tribus se puede encontrar en cualquier momento, en cualquier lugar. Y él va tirando la red, o muchas veces solamente la caña para pescar, pero muchas veces la red, y va tirando la red, y va soltando el mensaje, para ver si ahí toma uno. A ver si toma uno. Pablo mismo dice, yo que me he vuelto a los gentiles, que vienen siendo justamente a los israelitas que están dispersos en el planeta, ¿no es cierto? Los quiero provocar a celos a algunos de los que están hoy día en Israel, ¿no es cierto? De los judíos que están supuestamente caminando en Torá, provocarlos a celos al menos para que salve uno. ¿Se dan cuenta? Entonces, acá nosotros tenemos que entender que la madurez de un mensajero del reino claramente no lo va a conmover el que la persona que esté al frente o las personas que estén al frente hasta le hagan el desprecio con respecto al mensaje. Está más que claro, son hijos de la serpiente. Ok, ustedes no son parte de la vida eterna. Amados, estamos hablando de eso, no de llevarlos a una congregación, no de que hayan más hermanos, ¿no es cierto?, entre comillas, más personas dentro del ministerio del apóstol no sé cuánto. No, ese no es el objetivo. El objetivo que él tiene, su función, es que vengan almas escogidas por parte del cielo a la vida eterna que está prometida justamente para el pueblo de Israel. Es eso. Y claramente, él cuando tiene la madurez, tiene el entendimiento y ha sido entrenado para poder llevar justamente un mensaje maduro y con respaldo de las señales del reino, obviamente él no se va a conmover frente a algún tipo de desprecio que le pueda hacer las personas. La persona que toma realmente el mensaje, esa persona que recibe el mensaje del ungido, de este caso del mensajero del reino, es imposible que no se conmueva o inclusive que no tenga una manifestación, tenga una experiencia en el momento con Mashiach. La persona que recibe el mensaje del ungido, del mensajero del reino, esa persona es imposible que no reciba en ese instante una manifestación, no experimente una manifestación de parte del reino. Personas que reciben el mensaje y dicen, sí, hoy ya, sí, yo me tengo, no, sí, yo me hoy, Señor, sí, me estás hablando, sienten que realmente se está pasando algo en su corazón. Esa persona no solamente va a tener la atmósfera del Ruach HaKodesh para poder justamente traerlo al arrepentimiento, sino que más aún va a tener una experiencia en el Espíritu en ese instante, lo cual lo va a marcar de por vida y eso nunca más se le va a olvidar. ¿Qué es lo que va a pasar?
En el momento que esa persona recibe, sí, yo me arrepiento, quiero recibir a Mashiach, etcétera, etcétera, y ahí justamente empieza el ministro a ministrar justamente la confesión para que abra su boca y se arrepienta delante del rey y abra su corazón y lo reciba como su Señor y como su Salvador personal, y que le abra el entendimiento de las Escrituras y que le haga el Ruach HaKodesh venir a llenarlo de su Ruach, ¿no es cierto?, para que él pueda caminar en la Torá, para que pueda entender las Escrituras, todas esas cosas que va a tener que confesarlas. ¿Qué es lo que va a ocurrir al terminar eso? Va a pasarle cosas, mire, yo voy a enunciar algunas, bueno, de hecho, tienen que haber muchas más todavía. Estoy solamente enunciando las experiencias que hemos tenido. Calor en el cuerpo, la persona termina de orar al rey, ha recibido el rey en el corazón y le viene un calor, un calor abrasador en amor. Eso vive esa persona. Otras cosas más que pasan, se produce como una corriente por todo el cuerpo, se llegan a parar los pelos también. Eso le pasa a otras personas. Otras personas claramente entran en un estado de paz, de shalom, y quedan hasta duermen un par de segundos. Y algunos de ellos que están como en este, entre comillas, trance, que por parte del Ruach HaKodesh tienen visiones espirituales de la Escritura, tomando en cuenta que nunca han tomado una Escritura. ¿Y cómo sabemos eso? Porque están los testimonios, personas que han recibido el rey y como que despiertan después de haber dicho ese amén, ¿no es cierto?, cuando hemos terminado de orar, y esa persona queda como traspuesta, por decirlo de alguna forma, ¿no es cierto?, queda en una atmósfera que es personal, y claramente su espíritu se despertó y empiezan a experimentar cosas. Unas como las que ya he enunciado y otras con respecto al tema de las visiones celestiales. Y nos cuenta, oye, yo vi esto, y uno revisa, y son pasajes de la Escritura, y personas que en su vida han tenido una Biblia, por decirlo de alguna forma, en sus manos. Y otras personas, cuando terminan de orar, están llorando. Eso es un ministro de reino que está llevando justamente el mensaje al corazón de las personas que han sido escogidas por parte del rey para vida eterna, no para que sean parte de una congregación, no para que sean parte del ministerio tanto, no, para que tengan vida eterna. Y de ahí claramente este ministro que ya ha sido ungido y ha sido justamente capacitado y entendido y ha estado estudiando justamente las Escrituras, va a empezar a entregarle la primera leche justamente para que se pueda alimentar esa persona. Posterior a eso claramente va a estar dentro de la congregación, etcétera, 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 pero el primer paso que justamente va a hacer este ministro de reino es llevarlos por los pasos de los recién nacidos. Es un trabajo maravilloso, lleno de experiencias, y claramente cada experiencia que tiene el mensajero claramente lo va a fortalecer aún más en la confianza y en la manifestación de las señales. Si nosotros sabemos que claramente y recordamos que el Ruach HaKodesh es el que convence, que es lo que hemos estado ministrando todo este rato, vamos rápidamente a verlo en la Escritura en Juan capítulo 16. Juan capítulo 16, verso 7. Dice así: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. Estamos hablando solamente en ese caso particular. ¿Y por qué? Porque Mashiach era la Torá encarnada. Y aquel que no quiere creer, primeramente es porque no es simiente del Padre, es simiente de la serpiente. Y ahí no hay nada más que hacer. Déjelo, avance, busque, porque claramente el evangelista, en este caso el mensajero del reino, el mensajero real, claramente no se puede quedar sentado en su lugar. Él tiene que estarse moviendo y está tirando la red. Estamos hablando del mar, y cuando hablamos del mar, la Escritura claramente nos muestra que son el mundo, son lenguas, naciones, pueblos, etc. Eso es lo que muestra claramente en el libro de Apocalipsis o en el libro de Revelaciones. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer justamente el pescador de almas, el pescador de hombres? Tiene que bogar mar adentro y tiene que seguir por la costa, por la orilla, y ir registrando todo el territorio que se le ha sido asignado, territorios asignados. Ahora, cuando vemos que claramente él ya ha recorrido todo el territorio y ya sacó los peces que son kosher, claramente
va a tener que buscar en otro lago, va a tener que buscar en otro mar, y así sucede porque él no puede parar, porque su trabajo no termina hasta que Mashiach venga o él tenga que partir porque terminó con su función. Entonces, usted se podrá dar cuenta que el trabajo del ministerio del mensajero del reino, del mensajero de la Besorá, claramente es maravilloso y no termina nunca y debe estar siempre instruyéndose en las Escrituras y en la Torá. Ahora, una de las cosas que primeramente va a hacer este mensajero del reino es instruirlo en su real identidad a la persona que recibió a Mashiach y que fue y se arrepintió y recibió perdón de pecados. Es sacarlo de la identidad del mundo para traerlo a la identidad del reino, que implica ¿qué? Que es transformado en hijo de Elohim, hijo del Eterno. Eso que implica que va a empezar a caminar en Torah, lo cual no había hecho durante todos los años de su vida anterior. Por lo tanto, ¿qué implica? Transgredió la Torah, fue redimido, lo dejaron blanco, lo santificaron y ahora tiene que empezar a caminar en Torah. Se le está dando a todos, se nos ha dado una segunda oportunidad. Por lo tanto, ¿qué es lo que tiene que hacer justamente el mensajero del reino? Es empezar a instruirlo en las bases justamente del camino del rey, que son básicos los 10 mandamientos, y de ahí en adelante. Ahora, él, como es un portador, ¿no es cierto?, del reino, porque él porta el reino, claramente no va a tener ningún problema en darle la leche espiritual al principio, en instruirlo al conocimiento de la voluntad del Padre, que viene siendo justamente sus mandamientos. Ahora, la religión, escuchen bien esto, la religión cristiana para Satanás no es ningún problema, ni un solo problema. ¿Por qué? Porque la inventó él. Y por lo tanto, claramente no tiene ningún temor de lo que hagan los evangélicos, no tienen ningún temor de lo que hagan los cristianos, porque él bien sabe que los van a llevar adentro de una congregación y en el fondo los va a cambiar de religión. Pero la raya para la suma es exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque le van a decir que ya no hay Torá, que ya no hay ley, y eso es lo que justamente Satanás quiere, que nadie camine en la voluntad del Padre. O sea, que sigan siendo hijos de él, pero creyendo que son hijos de Elohim. Entonces, con eso ellos van a sentir su paz, van a sentir su alma quieta. ¿Por qué? Porque los metieron en religión. Solamente que les cambiaron la camiseta. Y es literal. ¿Por qué? Porque resulta que la religión es forma sin poder. Vuelvo a repetir, la religión es forma sin poder. Babilonia va a levantar castillos, va a levantar monumentos grandes, ¿no es cierto? Va a colocarse nombres tremendos, ¿no es cierto? Y va a tener a muchos de los griegos trabajándole, ¿para qué? Para que hagan creer a la gente que lo están instruyendo en cosas, pero uy, impresionante. La pregunta, ¿dónde está la vida detrás de todo esto? No está. ¿Por qué? Porque es una falsa, porque no existe. La religión, técnicamente, todas las religiones son hechas por Satanás, todas. Sin excepción. Sin embargo, el reino es otra cosa. Es la constitución del reino la cual yo debo conocer. ¿Para qué? Para caminar en las leyes, caminar en la voluntad que el Padre tiene. ¿Para qué? Para que yo sea a imagen y semejanza de Él. Y al ser imagen y semejanza de Él, automáticamente yo me transformo acá abajo en la tierra en un, por decirlo de alguna forma, un cable a tierra de la voluntad del Padre. Puesto que lo que el Padre hace allá arriba de los cielos, yo debo hacerlo acá abajo en la tierra. Nada distinto a lo que Mashiach dijo. Lo que yo veo hacer el Padre, eso hago. Lo que oigo decir al Padre, eso hablo. Es así como deberíamos de llegar nosotros a hacer el día de mañana. No por sí Pablo dijo en Corintios, ¿no es cierto?, que tenemos que llegar a la altura del varón maduro o el varón perfecto. ¿Por qué? Porque vamos de gloria en gloria. O sea, es un crecimiento, es una madurez. No es salir del proceso, que estoy en un proceso. ¿Qué proceso? Amados, yo llevo conociendo gente que llevan años en un proceso de no sé de qué. ¿Sabe? Para que se corte ese proceso, arrepiéntase, tírese al suelo delante del rey y pide que su Ruach HaKodesh lo reforme y lo transforme. Y camine. ¿Hasta cuándo está en procesos? O quizás lamentablemente esa persona no es parte. Y por eso llora y todo da vuelta en sí mismo. El problema que él tiene, el problema que ella tiene, que mi marido, que esto, que lo otro. Y toda vuelta ahí mismo. Niños espirituales, o muchos de ellos son justamente enviados de las tinieblas para producir distracción o cargar justamente el corazón de algunos pastores de reino, más su corazón con problemas. Amados, lo que estamos viviendo en este tiempo
no es ninguna novedad, puesto que todo está escrito. Todo lo que estoy hablando es, aparte de las experiencias, es de lo que también ya Pablo había hablado. Está escrito. Estos problemas que hoy día vemos en el 2023, nada distinto a lo que pasaba en la iglesia del primer siglo. Están en los registros de la Escritura, las cartas que dejó justamente Pablo y también las que dejó Pedro. Ahora, una de las cosas es que la religión hace creer a la persona que se convirtió. ¿A qué? A otra religión. Yo lo he escuchado muchas veces, yo creo que usted también. No sé, ahora somos evangélicos. Ya no somos testigos de Jehová, ya no somos mormones, ya no somos católicos, ya no somos cualquier cosa. Ahora somos evangélicos. Sí, efectivamente, ellos se convirtieron de religión. Porque cuando yo me convierto al Padre. ¿Y qué implica eso? A la voluntad del Padre. Miren, y esto no es ninguna novedad, literalmente hablando. Jeremías, capítulo 3, verso 22. Quiero que por favor vayamos allá y con sus propios ojos usted pueda ver y pueda leer lo que ya en esa época se estaba hablando al pueblo de Israel, a nuestra nación. Jeremías capítulo 3, verso 22 en adelante. Dice así: convertíos, hijos rebeldes, y sanaré vuestras rebeliones. He aquí, nosotros venimos a ti, porque tú eres Yahweh nuestro Elohim, dice el pueblo. Ciertamente vanidad son los collados y el bullicio sobre los montes. Ciertamente en Yahweh nuestro Elohim está la salvación de Israel. Lo que está mostrando acá en el verso 23, que claro, todos los rituales religiosos que estaban haciendo arriba de los collados, el bullicio sobre los montes, etcétera, 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 eso no es nada. ¿Por qué? Porque es religión. Y ellos mismos se dan cuenta que claramente, ciertamente, en el eterno, nuestro Elohim, está la salvación de Israel. En ningún otro. Miren, vamos a Ezequiel, capítulo 14, verso 6. Ezequiel 14, 6, dice así: por tanto, di a la casa de Israel, así dice Yahweh Adonai, convertíos y volveos de vuestros ídolos, la religión, y apartad vuestro rostro de todas vuestras abominaciones. ¿Se podrán dar cuenta que la palabra convertirse no es de ahora? Esto viene por siglos y por siglos y por siglos y por siglos. Ezequiel 18, 29. Si aún dijere la casa de Israel, no es recto el camino del Adón. Miren. Si aún dijere la casa de Israel, no es recto el camino del Adón, o sea, la Torá. ¿No son rectos mis caminos, dice él, casa de Israel? Ciertamente, vuestros caminos no son rectos. Por tanto, yo os juzgaré a cada uno según sus caminos. Oh casa de Israel, dice Yahweh Adonai, convertíos y apartaos de todas, ¿ve? Convertíos y apartaos de todas vuestras transgresiones. Voy al tiro, un segundito. De todas vuestras transgresiones, y no os será la iniquidad causa de ruina. Amados, ¿se puede dar cuenta que la ruina viene por causa de la transgresión a la Torá? Y no será la iniquidad causa de ruina. El pecado ancestral, cuando viene generación tras generación, es eso lo que se conoce como iniquidad. Ahora, y no será la iniquidad causa de ruina. Tienen que arrepentirse, conviértanse. Conviértanse. ¿Eso qué implica? Den vuelta la cara de sus propios caminos y vuélvanse al camino que el Padre dejó establecido desde el principio. Echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado y haceos un corazón nuevo y un ruaj nuevo. Porque moriréis. ¿Por qué moriréis, casa de Israel? Pregunta el Padre. Él dice: echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado y haceos un corazón nuevo y un ruaj nuevo. ¿Por qué moriréis, casa de Israel? ¿Por qué van a morir por causa del pecado? El pecado, usted bien sabe, es muerte. Entonces, porque no quiero la muerte del que muere, dice el Eterno Elohim. Convertíos, pues, y viviréis. ¿Se dan cuenta? La conversión no es una palabra, entre comillas, de este tiempo. Siempre ha estado en la Escritura. Miren, Mateo capítulo 4, verso 17.
vamos a ver aquí qué pasa justamente con nuestro rey. Y es algo que ya hemos ministrado. Mateo 4:17 dice así: desde entonces comenzó Yahshua a predicar y a decir: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Cuando el reino se acerca, el reino viene con todas sus leyes, viene con toda su Torá, viene con todas sus instrucciones, viene con todos sus decretos para hacerlo establecer en el territorio en el cual el reino va a ser establecido. Entonces, cuando el rey dice arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado, el reino viene con sus leyes, y el que no esté dentro de esas leyes, ¿qué cree usted que va a ocurrir? Es un transgresor, y si es un transgresor, va a morir. Entonces, ¿qué es lo que leemos acá? Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado, porque viene con juicio sobre el pecado, o en este caso sobre el reino de las tinieblas, donde estaba justamente nuestro pueblo Israel, y donde el planeta entero sigue estando cubierto justamente por las tinieblas, a excepción de aquellos que se han arrepentido y claramente han recibido a Mashiach en su corazón y están empezando a caminar claramente en Torah. Ahora, como esto les vengo diciendo, no es de ahora, sino que viene de siglos y siglos atrás. Vamos a irnos siglos, mucho más atrás, a Deuteronomio capítulo 30. Deuteronomio capítulo 30, verso 1 en adelante, y miren lo que el Padre le dice al pueblo de Israel en esa época a través de Moshe. Dice: sucederá, 30, verso 1, Deuteronomio 30, verso 1. Sucederá que cuando hubiere venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres en medio de todas las naciones a donde te hubiere arrojado Yahweh tu Elohim, y te convirtieres al eterno tu Elohim, y obedecieras a su voz, sus mandamientos, conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma, entonces el Eterno hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti, y volverá a recogerte de todos los pueblos donde te hubiera esparcido Yahweh tu Elohim. Se puede dar cuenta que esta palabra de Deuteronomio capítulo 30 técnicamente es una palabra profética que se está cumpliendo justamente ahora con la venida de Mashiach. Y estamos hablando de hace ya 2000 años, puesto que también esta palabra se vivió en el pasado cuando se arrepentían. Pero aquí estamos hablando claramente que el Padre nos va a tomar de todos los lugares, de los 4 rincones del planeta donde hemos sido esparcidos. Y eso está próximo. ¿En qué instante? En el gran rescate. Cuando el Rey venga a buscarnos, aquí esta palabra profética se va a cumplir y vamos a ser tomados tal cual como le pasó a Elías, ¿no es cierto? Cuando le pasó a Enoch. Entonces, podemos entender de que para el Padre esta palabra sigue estando vigente. Es una palabra con doble profecía. Una profecía en un tiempo del pasado y una profecía que está por cumplirse en un tiempo futuro para nosotros. Dice claramente acá, Deuteronomio 30, verso 2, y te convirtieres al eterno tu Elohim y obedecieras a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy. Entonces se pueden dar cuenta de que el convertirse ya era tema en su época, cuando estaban saliendo de Egipto y estaban próximos a llegar a la tierra prometida. Ahora, miren lo que dice Salmo 19, verso 7. Salmo 19, verso 7. La Torá del Eterno es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Yahweh es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos del Eterno son rectos, que alegran el corazón. El precepto del Eterno es puro, que alumbra los ojos. ¿Para qué? Para tener entendimiento de qué, de el Tanaj, de las escrituras de la Torá. Ahora, ustedes se dan cuenta que el Padre ya los iba a esparcir, y están esparcidos Israel en todo el planeta. Las 2 tribus de Israel están esparcidas en todo el planeta. Y miren lo que dice acá, para ir terminando y cerrando. Mateo 28, 18, yo creo que todos conocen este pasaje, y es justamente por los mensajeros, por los evangelistas, muy conocido. Y miren lo que dice acá, Mateo 28, 18. Y Yahshua se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulo en, escuchen bien esto, vuelvo a repetir, y haced discípulo en todas las naciones. No dice a todas las naciones. A ver, vuelvo a repetir. ¿Qué es lo que siempre hemos leído en este pasaje? Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, ¿no es cierto? Bueno, está mal escrito.
no es así y jamás podría haber sido así, porque las naciones le pertenecen a Hasatán, pero el pueblo de Israel que está en las naciones, ¿de quién es? Del Padre. Y ojo, y los que están de Israel en las naciones, que son de la simiente de él, de la fe de Abraham, y claramente son del linaje de Israel, esas son de él, pero el resto no lo es. Las naciones y el mundo le pertenecen ¿a quién? A Hasatán. Él tiene una nación, el Padre, Israel, y está disperso en todas las naciones. Entonces, para que usted pueda corregir en la mala traducción de Reina Valera, dice así: toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulo en todas las naciones. O sea, dentro de las naciones hay casa de Israel, hay linaje de Israel con la fe de Abraham y de la simiente del Padre. A ellos vayan, ¿no es cierto?, y háganlos discípulos y sumérjalos en mi nombre, y nada más. La concepción politeísta de la religión católica, cuando lo tradujeron en este versículo, pusieron la Trinidad, que bien sabemos nosotros, ya lo hemos ministrado, no existe. No existen tres dioses, existe solamente uno solo. Y claramente acá el rey dice, sumergiéndolos en mi nombre, y no hay más. Sumergiéndolos en mi nombre, enseñándolos que guarden todas las cosas que os he mandado, o sea, Torá, ¿ya? Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del reino de las tinieblas, que quiere decir el fin del mundo. Amados, un evangelista, un mensajero de reino, sabe lo que está ministrando, sabe a quién está representando y claramente sabe el poder que lo va a respaldar siempre y cuando él camine en la voluntad del Padre, enseñando justamente, confrontando el pecado y enseñando justamente las Escrituras y cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad del Padre, que es sus mandamientos, que es su Torá. Amados, hoy estamos tomando el tercer ministerio. Ya vimos los apóstoles, profetas, estamos hoy día con los evangelistas, con los mensajeros de la Besorá. Próximamente estaremos hablando de los maestros, estaremos hablando de los pastores. Cada uno de ellos tiene una función, vuelvo a repetir, no una posición ni un puesto, es una función dentro del cuerpo de Mashiach. Así que, amados, para que vayamos revisando nuestros corazones, viendo qué es lo que estamos haciendo mal, qué es lo que estamos haciendo bien, empecemos a reordenar todas las cosas, porque estamos en un tiempo profético que aparece en el libro de Hechos de los Apóstoles, ¿no es cierto?, capítulo 3, verso 21, que Mashiach está siendo retenido en los cielos hasta la restauración de todas las cosas. Y una de esas cosas viene siendo justamente la Torá, el nombre de Mashiach, que es Yahshua, que no es Cristo, ¿no es cierto? Y también la restauración de los ministerios, la restauración de todas las cosas. Amados, un abrazo desde Chile, desde los montes de Valle Curucaví, su servidor, Osvaldo Calderón. Shalom.